ahí vemos que ya podemos, ahí tenemos en la línea al doctor Ulloa, veamos si lo hacemos telefónicamente, ya, hacemos la... ¿Cómo que colgó? Se aceptó que hacerle... El hombre debe estar en un momento complicado, ¿no? Porque esta comunicación de la Corte ocurrió el día de ayer en la noche, es decir que hoy entendería. Vamos a ver qué nos dice el doctor. Ya está. Bien, ya lo tenemos en la línea al doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Decía, deben estar trabajando a full, doctor Ulloa, porque decía que la Corte Constitucional ha conminado al Consejo de Participación, le ha dado 24 horas para que explique con detenimiento lo ocurrido a propósito de no lograr la designación de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Entonces... hasta medio... ¿Ha dormido bien? Yo creo que no, doctor. A ver, cuéntenos, ¿cómo está el trabajo en este momento? Buenos días. Se desconectó. A ver, ahí está conectado. Buenos días, doctor. Que tenga un feliz 2023, por supuesto, a la gente que nos está escuchando. Y me da un poco de risa la forma como comenta esta noticia. Es que caramba, es una situación que ya no sé cómo manejarla, la verdad. Cuénteme, ¿cuál es su reacción? Efectivamente estamos trasnochados, obviamente, analizando y revisando la documentación que tiene que ser presentada ante la Corte Constitucional. Por supuesto, hay que cumplir con la disposición que emana la Corte Constitucional, porque hay que explicar de forma sucinta cómo el Consejo de Participación ha llevado un proceso de designación de la autoridad. Y eso es básicamente lo que nos está solicitando la Corte Constitucional, haciendo un seguimiento a la sentencia del doctor Álvaro Román, y lo pertinente es cumplir con ese mandato constitucional, ¿no? Algunos abogados sostienen que esto daría cuenta de que hay un evidente incumplimiento de sentencia y que entonces ahora les piden cuentas a ustedes que ponen las barbas en remojo. Andrés, antes de que se tome la decisión más drástica, que sería enfrentarse a una destitución u otro tipo de sanciones, siempre la Corte o cualquier juzgado tiene que hacer un seguimiento al cumplimiento, tiene que valorar si efectivamente nosotros estamos en la posición inflexible de mantener esa entidad con una autoridad prorrogada. Y cuando usted vaya a revisar la documentación, o la Corte vaya a revisar la documentación, ellos van a tener en sus manos las actas, la forma como se actuó dentro de los plazos, las transmisiones en vivo de los equipos técnicos, la valoración de las carpetas y hojas de vida de cada uno. Luego de esto, la siguiente fase de la impugnación, cuántas impugnaciones recibieron, cómo nosotros evitamos de forma antojadiza se acepten impugnaciones que eran contra las actividades y funciones de juezas y juezas, y que obviamente esto no entraba dentro de la afectación de la probidad. Y finalmente avanzamos rápidamente al tema de la sustentación del plan de trabajo. Aquí el problema fue en que no hubo consenso en la decisión, no hubo un traspié en la calificación, en aceptar impugnaciones que no merecían ser aceptadas, en cualquier otra argucia para llegar al final. Nosotros hemos avanzado vertiginosamente para llegar al final, que es la designación de la autoridad, pero lastimosamente no se logró porque no hubo el consenso para poder designar a una autoridad. Y eso llama la atención, doctor, porque el bloque de mayoría, al menos los 3 colegas suyos, estaban de acuerdo, y usted es quien se abstiene. ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Por qué se abstiene? ¿Cuál fue su reparo? Andrés, lo que pasa es que la gente solamente ve y escucha lo que los medios deciden informar, pero las personas que han estado pendientes de las exposiciones de los candidatos y también muy pendientes de nuestra deliberación y por supuesto la decisión final, se van a dar cuenta de que no es que se presentó una moción y yo me abstuve. Eso no fue, Andrés. Andrés, esto fue un proceso que se dio. La norma establece claramente de que una vez que el Consejo tenga una decisión, tiene que reinstalar la audiencia y decir cuál es su decisión.
Eso dice la norma. Y en caso de no llegar a un acuerdo, tiene que solicitar una nueva terna a la Corte Nacional de Justicia. Así dice la norma correspondiente. Entonces, entramos de la deliberación sin un acuerdo y el consejero Francisco Bravo plantea una moción, que es la designación del doctor Terán. Yo mencioné dentro de mi votación, apoyé esa moción y le dije, apoyo su moción, y leí un extenso, pero un extenso texto en el cual estaba motivando por qué razón el doctor Terán tenía que ser electo como el presidente del Consejo de la Judicatura, porque él tenía más conocimiento de cómo se maneja la administración pública. Y obviamente un vocal es administrador. Y esto es sumamente relevante e importante para el ejercicio de ser presidente del Consejo de la Judicatura. Y esa fue mi votación. De ahí vino la segunda moción por la doctora, la doctora postulante, la doctora Caicedo, y tampoco esa moción pasó. Pero mi votación en coherencia fue, yo voté, ya di mi voto por el doctor Terán. Yo no puedo en este momento cambiar mi votación porque creo que es la mejor de las tres exposiciones. Y finalmente la que usted menciona, viene la moción en la cual se designa al doctor Rivera, y tres de mis compañeros indican estar de acuerdo. Y yo les mencioné en coherencia con lo que había manifestado en la primera moción. Yo no puedo cambiar mi criterio. Yo no puedo afectar mi decisión por el simple hecho de que bueno, exista esta posición por parte de tres consejeros. Pero también alerté en algo importante. Esto no hubiera pasado si el cuerpo colegiado hubiera estado integrado por los 7 consejeros y consejeras. Porque hoy con esta decisión, todos ustedes, los 4 consejeros, pero se olvidan que somos 7. Y por supuesto, al tratarse de 3 mociones y la designación de una autoridad, un votito más hacía la diferencia. Y por eso era importante la conformación del cuerpo colegiado, y es importante que la Corte Constitucional se entere que en todo este procedimiento de designación de la autoridad, quienes participamos fuimos solo y únicamente 4 consejeros. Ahora bien, frente a este tema hay algunas interpretaciones, doctor. Sin duda hay quienes sostienen que podría ser una intención deliberada del Consejo de Participación para mantener prorrogada a una autoridad encargada, o una suerte de desprecio para la Corte Nacional de Justicia. De hecho, usted ha pedido disculpas a la Corte Nacional de Justicia, porque esta es una sensación, yo no sé hasta cuándo. Usted dice que no hay ninguna, que puede haber una quinta, una sexta, pero también tiene que haber una consideración de institucionalidad en el país, pues doctor, no podemos continuar hasta cuándo con esta historia. Estoy de acuerdo con la percepción que puede darse, pero yo le digo algo, hemos avanzado casi hasta en el feriado del 31, hemos quitado la oportunidad para que los magistrados estén juntos con su familia, para nosotros avanzar y tratar de designar a la autoridad, o nuestro enfoque era designar. Pero en las exposiciones, allí viene la falta de consenso, porque alguien pensaba que el de acá era mejor que el de acá y que la otra magistrada tenía mejor opción. Eso es lo que se dio. Y cada uno de los consejeros y consejeros tenía una posición propia. Entonces era inadecuado, o es inadecuado, que dentro del órgano colegiado yo venga y le diga a usted, Andrés, tienes que votar de tal forma. ¿Me entiende? Porque la obligación o la celeridad se llega hasta un momento, llega hasta el momento en que a uno le toque deliberar, consultar con su propio fuero, tomar una decisión personalísima, como también la hace un magistrado. Usted sabe que dentro de los juzgamientos existe la figura del voto salvado, que implica que un juez no esté de acuerdo con lo que dice la mayoría. Y esto no implica que sea falta de probidad del juez, que tenga intenciones de afectar la decisión judicial, sino que simplemente es su decisión y hay que respetarla. Aquí funciona en cualquier cuerpo colegiado de la misma manera. Y si fuera incorrecto no ponerse de acuerdo, le digo algo, el artículo 21, párrafo 3 del reglamento establece claramente lo siguiente, que en el caso de que no se llegue a una resolución con la designación de la autoridad, el Consejo deberá solicitar una nueva terna. Claro, estoy consciente que la afectación básicamente es
que previamente se han enviado algunas ternas. Pero déjeme decirle a la sociedad ecuatoriana que las 3 primeras ternas que se enviaron fueron enviadas antes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, donde yo mencionaba, y también mis compañeros eran coherentes en esa posición, en decir, a ver, un momento, pero ¿qué vamos a designar? ¿Al suplente del doctor Román? ¿Vamos a designar vocal principal y suplente del Consejo de la Judicatura desconociendo al doctor Álvaro Román? Y finalmente la posición de la Corte Constitucional es, ok, Álvaro Román tenía que haber sido el presidente de la Judicatura encargado, pero nosotros no vamos a afectar la institucionalidad, vamos a dejarlo al doctor Murillo, la Corte Constitucional, vamos a mantenerlo al doctor Murillo, vamos a reconocerle una reparación integral al doctor Román, y el Consejo tiene que designar al titular que va a ejercer como presidente. Entonces usted me dice, hay una intención de nosotros por mantenerlo a Murillo prorrogado, en lo absoluto. Nosotros avanzamos rápidamente para designar a la autoridad, pero el problema fue que no hubo acuerdo. Si el organismo hubiera estado conformado por los 7 como manda la norma, hubiera sido muy diferente. Ahora, el comunicado de la Corte Constitucional no es que sea así muy amable en el sentido de decir, oiga, ¿será que nos dan? Dice en el plazo improrrogable de 24 horas contado desde la fecha de recepción del presente oficio un informe detallado sobre el estado de la designación del vocal principal de la terna. Y dice, la información solicitada es indispensable para verificar el cumplimiento de la obligación impuesta por la Corte. ¿Cuáles son los escenarios? Si la Corte encuentra que no le satisface la información, ¿qué puede suceder? Bueno, primero el respeto a la Corte Constitucional, indudablemente el cumplimiento de la disposición. Si solicitan 24 horas improrrogables, hemos pasado trabajando para enviarle con el más mínimo detalle la información vía electrónica, las sesiones que han sido transmitidas en vivo, los enlaces, las carpetas debidamente ordenadas, para que tengan toda la información de la participación activa de 4 consejeros en el proceso de designación de la autoridad. Y por supuesto, seguramente estas alarmas surgen cuando en la rueda de prensa del día de ayer yo digo, hemos participado solo 4 consejeros. ¿Por qué solamente el enfoque de la ciudadanía está sobre los 4 que estuvimos presentes en la designación? Y no en los otros 3 consejeros que también son parte del organismo colegiado y cuyo un voto, así sea por la doctora Caicedo, por el doctor Terán o el doctor Rivera, hubiera sido la diferencia, porque cada quien tiene su forma de pensar. Andrés, esto no se trata de un amarre, ¿me entiende? Aquí no es que se trata, somos los 4, permítame, somos los 4, y ya porque somos los 4 de mayoría, nosotros tenemos que ir así, como un caballo, solamente viendo hacia el frente, sin escuchar las otras opiniones y sin que nos importe cuál es el mejor de los postulantes. Cada quien tuvo su postura. Claro, y por supuesto eso es respetable y valioso, Andrés, porque usted se da cuenta que aún en mayoría mantenemos diferencias y por supuesto tenemos decisiones y las tomamos. Y esto no quiere decir en lo absoluto que este consejo, cuerpo colegiado, se vea afectado. Por supuesto puede haber un malestar, pero no es que se vea afectado porque nosotros nos respetamos. Pero hay conjeturas. André Benavides, por ejemplo, dice, en política las casualidades no existen. Al no designar al presidente del Consejo de la Judicatura, esa es una muestra. De ganar el sí en la pregunta 5 de la consulta, no se podrá designar al presidente del Consejo de la Judicatura y el actual quedará prorrogado. Es decir, ahí estaría la consecuencia, pues, doctor. Bueno, pero el doctor André Benavides está adivinando de que ganará el sí en la consulta. Nosotros no podemos advertir qué va a ocurrir en la consulta. Nosotros no hemos tomado la decisión de no ponernos de acuerdo porque sabemos que va a ganar el sí en la consulta. En lo absoluto, nosotros no tenemos eso dentro de nuestra perspectiva, o no tenemos eso dentro de nuestra deliberación. Ese cálculo no existe. Simplemente no hubo el acuerdo. Yo soy muy respetuoso, voy siguiendo a los juristas. Por supuesto que cada vez que uno toma una decisión, Andrés, uno tiene que entrar hacia las redes. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. A las redes para ver qué es lo que le dicen distinguidos juristas, pero nadie puede conocer lo que ocurre dentro del Consejo de Participación Ciudadana si no se encuentra dentro de estos zapatos. Usted no se imagina lo difícil que es todo este proceso, todas las injerencias que hemos mantenido. Si hubiéramos designado a la autoridad, iba a posesionar la Asamblea Nacional. Si hubiéramos designado una autoridad, ya iban a
obviamente existían las críticas de que no podíamos hacerlo porque se afectaba lo que dice el artículo 232 de la Constitución, que los controlados no pueden ser controladores. Es decir, haciendo una crítica de que en la terna de la Corte Nacional de Justicia deberían ir personas que no sean parte de la función judicial, que no sean magistrados, que no sean jueces, que no sean fiscales, que no sean defensores públicos. Más o menos eso yo he escuchado. Nunca va a estar satisfecha la gente con la decisión que tome el Consejo, y seguramente hubiéramos designado al 1, 2 o el 3, ya estaban preparando qué sacarle a esa persona para afectar la decisión del Consejo de Participación Ciudadana. Hay que ser muy honestos, Andrés. No se llegó al acuerdo correspondiente, llegamos al final del procedimiento y eso fue lo que ocurrió. Jamás en el cálculo ha estado, si hemos nosotros exigido y hecho comentarios de que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia tiene que enviar una terna consensuada y la Corte Nacional lo ha hecho, jamás vamos a entrar en una pugna estéril, vamos a entrar en una falta de respeto a la Corte Nacional de Justicia por llevar un proceso que calculábamos no iba a tener el resultado que es el presidente de la Judicatura, y eso quiero ponerlo en claro. Por eso las disculpas a la Corte Nacional que no hayamos logrado un consenso, pero esto no quiere decir que sea en lo absoluto una falta de respeto a una entidad que nosotros mismos las hemos defendido en torno a las injerencias de la Asamblea Nacional del Ecuador y sus críticas de que no va a cumplir con las resoluciones judiciales. Le preguntaba por la reacción de la Corte Constitucional. ¿Podrían sancionar al Consejo de Participación si consideran que no justificaron bien lo que ocurrió? La Corte Constitucional está en su facultad absoluta, y yo soy muy respetuoso de las facultades de cada entidad de tomar la decisión que crea pertinente. En lo personal, yo pienso que aquí nosotros hemos cumplido, hemos llevado un proceso muy rápido, ajustándonos a los tiempos y a los plazos establecidos en la ley, adelantándonos al tiempo dentro de la norma establecida. No ha existido ni una irregularidad de por medio, no ha existido una sola zancadilla para boicotear este procedimiento, pero ya en el acto de la decisión, cada quien tuvo su postura. Pero ¿y qué alternativa tiene la Corte, doctor? Es decir, Andrés, yo no puedo por un acto de digamos, o una exigencia, yo no puedo tomar la decisión de votar por una persona que yo no creía tenía este conocimiento indispensable en la administración pública para ser designado como presidente de la Judicatura. Y yo enviaré mi voto motivado indicando por qué razón consideraba que esta persona tenía que estar en el ejercicio de las funciones de presidente, y me mantuve siendo coherente. ¿Cómo puede ser eso un incumplimiento? Por supuesto, en manos de la Corte Constitucional estará cualquiera de las respuestas, pero es importante que también la Corte haga el seguimiento. Y nosotros estamos conscientes, no nos alertamos, por supuesto, simplemente hay que cumplir. Ya, de acuerdo, lo que le estaba preguntando es ¿qué alternativa tiene la Corte? Si no está de acuerdo con el procedimiento seguido, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué escenario habría? Bueno, en este momento existe una acción de control, digamos, de seguimiento de la sentencia. Nosotros vamos a remitir todos los insumos que se han tratado, las mociones de cada uno de los consejeros, absolutamente todo. De ahí está en manos de la Corte. Tampoco me gustaría anticiparme qué es lo que puede ocurrir. Yo le dijera categóricamente que lo que puede ocurrir es que los jueces van a valorar el trabajo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, el artículo 21, párrafo 3 del reglamento de designación de la autoridad, donde se establece la posibilidad de no llegar a un consenso, de no tener una resolución y, por supuesto, solicitar una nueva terna. Y esto de aquí es perfectamente posible de forma normativa. Entonces, no hay un incumplimiento. Y yo aspiro que, considerando muy seria la Corte Constitucional, esto no va a llegar a un resultado que afecta al Consejo de Participación. ¿Se puede insistir en alguno de los candidatos que ya ha sido rechazado, digamos, o no? ¿Quién? Digo, la terna enviada que tiene que llegar nuevamente al Consejo de Participación, ¿puede ir con alguna de las personas que ya ha participado en otras ternas? O sea, ¿se puede repetir el nombre o no? La norma establece, se solicita una nueva terna. Ah, es nueva, con nuevos nombres. Eso dice la norma concretamente, se solicita una nueva terna. Sin embargo, yo no puedo indudablemente mandar sobre la decisión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Ellos sabrán entender claramente lo que dice la norma y, por supuesto, sabrán tomar la decisión correcta.
Muchas gracias. Ha sido el doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a propósito de esta coyuntura también tan particular. Gracias por habernos atendido, doctor. Que tenga buen día. A usted, Andrés. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, veremos si es que finalmente en este contexto, con el pronunciamiento de la Corte, luego de recibir la información que tiene que enviar el Consejo de Participación, la Corte logre definir la cancha, digamos, y a ver qué sucede, ¿no? Lo que realmente da esta sensación, como decía al inicio, es de que no logramos en el Ecuador esa estabilidad institucional que merecemos, ¿no?